Muy bien, buenos días, ¿cómo están todos? Esperemos que bien. Bien, hoy día vamos a trabajar con geometría, triángulos, una breve introducción de ellos y sus clasificaciones que nosotros conocemos. Muy bien, y nos vamos entonces. Lo primero es que es un triángulo, aunque esta es una introducción muy breve, ¿no? Ya sabemos, por algo se le llama tri, porque tiene tres lados que eran rayos antes, que se cruzan, se chocan en tres puntos o vértices y forman tres ángulos, tres lados, tres vértices y tres ángulos. Ahora, estos triángulos, todos los triángulos se pueden clasificar de dos maneras. Si medimos sus lados, puede ser equilátero, isósceles o escaleno, si medimos sus lados. Pero si medimos sus ángulos, pueden ser acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Recordando lo que ya les había explicado, antes se le llamaba rayo, ¿no? Es un rayo, pero ahora ya se le llama lado. Tiene entonces el triángulo tres puntos A, B, C, que son los vértices donde se cruzan, se chocan los tres lados, donde se unen AB, BC y CA. Y además tenemos tres ángulos, que por lo general indican con letras griegas, ¿no? Alfa, beta, tita, etc. Y continuamos. Por la medida de sus lados, ¿no? Por la medida de sus lados, el primer triángulo es el equilátero. El equilátero tiene sus tres lados iguales, pero además sus tres ángulos también lo son. Ya, hay que indicar bien esto. Aquí, por ejemplo, tiene una rayita en cada lado, indicando que el lado mide igual. Los tres lados miden igual. Por eso es que en la otra figura tiene A y A. Pero siempre los ángulos de un triángulo equilátero siempre van a medir 60 grados. Segunda clasificación corresponde a los triángulos isósceles. Si vemos sus lados son iguales, sus lados que bajan, ¿no? En este caso, 3 centímetros, 3 centímetros, los lados que bajan. El otro lado ya es diferente. Entonces, ¿qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo que tiene dos lados que miden igual y por lo tanto dos ángulos que también miden igual. Por ejemplo, este lado A, si vamos en diagonal, este ángulo que está aquí al lado derecho, también el ángulo va a ser igual al otro ángulo que está frente al lado igual también, que es 3 centímetros. Mejor dicho, dos lados iguales generan dos ángulos iguales. Dos lados iguales generan dos ángulos iguales y viceversa, ¿no? Ahí lo podemos apreciar, por ejemplo. Lados A y A. Muy bien, son iguales. Y el ángulo que está opuesto al lado izquierdo A también es igual al ángulo que está opuesto al lado derecho A. Y ahí tenemos alfa y alfa. Mientras que el otro ángulo beta es diferente de alfa y la base B es diferente a los dos lados A. Isósceles, dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos también iguales. Tercera clasificación, escaleno. Su nombre lo dice, escalera. A es más pequeño, el lado A. B es un poquito más grande y C todavía es más grande. Entonces, sus tres lados miden diferente. ¿Y qué ocurre? Que sus ángulos también. Fíjense las medidas de sus ángulos. Las medidas de los ángulos de un triángulo escaleno también son diferentes. Es decir, lados desiguales, ángulos desiguales. Sin embargo, la clasificación es solo por los lados, ¿no? En este caso. Ahora vemos la clasificación por los ángulos. La clasificación por los ángulos implica que tenemos que medir solamente los ángulos. 60 menor que 90, 70 menor que 90,
50 menor que 90. Por lo tanto, estos tres ángulos son agudos. Son menores que 90 grados. Entonces se le llama triángulo acutángulo. Pero si hay un solo ángulo, no pueden tener dos, que mide 90 grados y que por lo tanto es un ángulo recto, entonces se le llama triángulo rectángulo. Sus otros dos lados deben ser agudos, ¿correcto? Tenemos otro triángulo rectángulo, pero en este caso, al ser los dos ángulos de la misma medida, 45-45, pueden apreciar que también hay dos lados de la misma medida. Entonces recordamos, por la medida de los lados hay un triángulo que cuando sus dos lados son iguales y por lo tanto sus dos ángulos también se le llama isósceles. Este triángulo es un triángulo rectángulo isósceles. También existe el triángulo rectángulo escaleno. Tiene 90 grados, es un triángulo rectángulo. Pero si vemos la medida de sus lados, vemos que estas medidas son diferentes en los tres casos. Por lo tanto, las medidas de sus lados también van a ser diferentes. Este tercer triángulo rectángulo se llama triángulo rectángulo escaleno. Y la tercera clasificación, recuerden, 1 acutángulo, 2 rectángulo, que puede tener una variedad. La tercera clase de triángulos por la medida de sus lados es el triángulo octosángulo, cuando mide más que 90 grados. Uno de los ángulos, solamente uno, no pueden haber dos. Entonces, este ángulo, el ángulo C, ángulo interno C, mide 100 grados, ¿no? Y los otros tienen otra medida diferente, pero son ángulos agudos. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando. Gracias.